Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos y bendiciones una vez más en su programa Revelaciones Bíblicas en su canal Olam 7 Internacional. Un abrazo a la distancia a todas las personas que siempre nos escuchan, nos observan y siempre comparten la información de su programa Revelaciones Bíblicas. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener un invitado, un amigo, un pastor que también tiene algunos programas aquí en el canal Olam 7 Internacional. En algún momento les voy a dar información del pastor para que lo conozcan un poquito mejor, pero lo tenemos de invitado en una temática que va a estar basada básicamente en 4 preguntas que vamos a compartir con el pastor y de alguna forma que ustedes puedan recibir información sobre la temática del milenio. Esto basado a una pregunta que nos hicieron, porque hay muchos tabúes, muchas preguntas, muchas teorías sobre la existencia de 1000 años en el cielo o 1000 años en la tierra. Wow. Entonces, de alguna manera, vamos a tratar de contestar con evidencia bíblica las preguntas sobre la realidad o la falsedad del milenio. Por eso hemos invitado al pastor Julio Espino, que va a estar con nosotros en el desarrollo del programa. Pero antes de entrar específicamente a la temática, voy a invitarle a que podamos orar para que el Señor pueda dirigir el estudio de este día. Puedan cerrar sus ojos para que oremos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das. Amén. De poder compartir el estudio que a través de Olam 7 vamos a tener en esta ocasión. Bendice al pastor Julio Espino, a tu servidor y a todas las personas que nos observan y nos escuchan para poder tener claridad sobre la temática del milenio. Que tu presencia esté con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, repito, tenemos el gozo de poder tener de invitado especial al pastor Julio Espino. El pastor Julio Espino tiene más de 25 años de servir al Señor, Amén. No solamente antes de ser pastor, él entró de lleno a la iglesia a servir a Dios. Ya en su ministerio de más de 20 años, él pues ha estado en diversas experiencias, ha sido coordinador de algunas ciudades de la iglesia a nivel de ciudades. Igual ha sido coordinador de algunos departamentos de servicio a la comunidad en diversas áreas. Ha estado con un equipo de diversos pastores a su responsabilidad. Tiene una maestría en el área de teología. No solamente tiene su licenciatura en teología, sino que también tiene una maestría en teología. Aparte, tiene otras especialidades como en el área de la psicología, como en el área de la naturopatología, que tiene que ver con el área de la medicina natural. Pues tengo el gozo de compartir con él, de traerlo en el estudio en esta ocasión, que vamos a tratar de cubrir todo el tema, porque el tema es muy amplio, pero vamos a tratar de desarrollar básicamente 4 preguntas. Así que, pastor Espino, bienvenido. Amén. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor Alfaro. Pues es un privilegio estar acá acompañándolo en su gustado programa. Soy testigo de que muchos televidentes siempre están pendientes de su programa dentro y fuera del país. Muchos hermanos siempre están en esos temas que usted presenta de textos difíciles, cuando estuvo llevando las cronologías de los libros bíblicos, entre otros temas. Y es un privilegio estar en este programa. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros, pastor. En este programa tratamos de responder preguntas. Algunas preguntas. En esta ocasión tenemos algunas preguntas que tienen que ver con el milenio, ¿verdad?
La palabra milenio, si es bíblica o no es bíblica, es una de las preguntas que tenemos en la mesa. Así es. También está la pregunta de que si es real o es falso. También está la pregunta, pastor, de cuándo va a suceder esos 1000 años. Y la última pregunta que vamos a responder en esta mesa el día de hoy es que ¿qué sucede en la tierra y en el cielo durante ese proceso? Así que, pastor, queremos comenzar con la primera pregunta, que tiene que ver con la palabra 1000 años. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? ¿Aparece en la Biblia o no aparece en la Biblia? Claro, y esa palabra, pues yo quisiera iniciar con un texto bíblico para que sí, es una palabra bíblica, y la encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, que de paso es el libro que nos desarrolla este tema. Dice la palabra de Dios, dice el 21, entonces vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Verdad? Ahí está en pantalla. Por 1000 años. También le aparece la palabra en el versículo 3, en el versículo 4, por lo menos en el capítulo 20 aparece por lo menos unas 3 veces. Dice el versículo 4, para que lo disfrutemos en pantalla: vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez la frase 1000 años aparece acá. O sea que bíblicamente sí existe la palabra 1000 años. Ahora, pastor, aparece en la Biblia la palabra 1000 años, pero hay la alta crítica. Ya nuestros televidentes conocen sobre este tema, ya lo hemos estudiado, quién es la alta crítica, pero ellos mencionan que hay una contradicción en la terminología de la palabra 1000 años, porque ellos dicen que son 1000 años literales o son 1000 años simbólicos. Bueno, ahí, y yo creo que es importante darle esta base a los televidentes. Hay 3 conceptos, pastor, que se han desarrollado a lo largo de la historia sobre la interpretación del milenio. Está el primer grupo, que son los amilenialistas. ¿Quién es un amilenialista? Un amilenialista es una persona que dice no existe el milenio. Por eso va la palabra A, ¿verdad? Como a veces la A, en muchas palabras, es una negación. Como ejemplo, el ateo. Teo es Dios, A no. Entonces el amilenialista dice no, el milenio no existe, no hay milenio. Luego viene la otra tendencia y están los premilenialistas. ¿Quién es el premilenialista? Son las personas que creen que el milenio va a ser acá en la tierra. Correcto. Y esta teología la desarrolló, esta teología específicamente es sostenida por lo que es el preterismo, una teología que surgió con algunos teólogos católicos, entre ellos el famoso Bellarmino, un obispo italiano, cuando surgió una contrarreforma liderada por Ignacio Loyola. Entonces ellos decían, no, el milenio va a ser una etapa de prosperidad que la iglesia y la tierra van a disfrutar. Sí. O sea, antes de la venida de Cristo. Por eso se llama premilenialismo. O sea, el milenio antes de la venida de Cristo. Venga, hay milenio. Hay milenio. Conforme a esa posición. Y incluso toman aquellos textos de que regirá con vara de hierro y los cristianos van a regir y van a gobernar. Porque obviamente ellos dicen, son esos tipos de personas, esto lo sostiene mucho la teología católica y ciertas iglesias protestantes, son esas iglesias que dicen que durante ese tiempo hay un progreso económico, hay un progreso de la ciencia, hay un progreso de salud. En otras palabras, el mundo consigue lo que tanto anhela. Usted sabe que los políticos dicen, no, es que vamos a erradicar la pobreza, erradicar la enfermedad, erradicar la mortalidad. Pues ese es el premilenialismo. Esto es... Todo eso sucede supuestamente antes de la venida de Cristo. Y el tercer grupo, que es la teología otra que interpreta, es
el postmilenialismo. ¿Qué dice el postmilenialismo? Que se da después de la venida de Cristo. Pero ojo con eso, pastor. No confundir con la posición adventista, que luego vamos a llegar a esa parte. Sí. El postmilenialismo tiene un problema. ¿Cuál es el problema del postmilenialismo? Que ellos aplican al inicio del milenialismo después del rapto. Porque ellos dicen, viene el rapto, inician los 7 años, esos 7 años lo toman de las 70 semanas, de la última semana, de Daniel 8 y 9, y entonces dicen ellos, ahí comienza el postmilenialismo. Entonces es ahí donde viene la iglesia, llega al cielo y todo lo que describe. Pero ¿cuál es el problema de eso? Una venida falsa de Cristo en el rapto secreto y otro grupo de creyentes queda acá en la tierra, que son los que sobreviven al anticristo, a la tribulación y al anticristo. Ellos dividen esos 7 años, 3 y medio de paz, 3 y medio de tribulación y después el dominio de Israel por 1000 años. Esta teología es lo que se conoce como, si la otra es el preterismo, este es el futurismo. Sí. Es el futurismo, ¿verdad? Porque el futurismo ubica adelante la interpretación del milenio, pero basado en el dispensacionalismo. Entonces, al final te das cuenta que las 3 posturas que el diablo ha sostenido están terriblemente alejadas de la Biblia. Correcto. Entonces, pastor, este tema de 1000 años son 1000 años literales que han sido interpretados de 3 formas. De 3 formas. Ya usted lo explicó. Claro. Ok, ahora, tomando en cuenta la teología adventista, ¿qué cree la iglesia adventista sobre el milenio? Tú usaste una frase, pastor, que es importante. La iglesia adventista es la única, ojo con esto, es la única, y tomo tu frase que es la correcta, que cree en un milenio literal. Milenio literal. O sea, para la iglesia adventista son 1000 años literales, uno tras otro. Desde el año 1, 2, 3, 4 hasta el 100, 200, 300, 400, 500, hasta que llegas al año 1000. Eso se llama una interpretación literal. Ahora, ¿de dónde nace, pastor, esta interpretación literal? Correcto. Bueno, porque a veces no es un antojo, no es un capricho. No, porque el adventismo es el único en su teología que tiene la interpretación historicista. Entonces, el historicismo no es otra cosa. El historicismo no es otra cosa que tomar la profecía y ver su cumplimiento en el hilo de la historia. Correcto. Entonces, la profecía nace en los días del profeta. Ese es un parangón del historicismo. Siempre la profecía nace en los días del profeta. En este caso, Juan ve la visión en Patmos, ahí nace la profecía. Incluso él dice, bueno, él se contaba entre los que iba a ver al Señor. Y se va desarrollando. ¿Qué se desarrolla en esa profecía? Sellos, las 7 iglesias, las 7 trompetas. Todas las profecías de Juan en Patmos desembocan en la venida. Entonces, no puede alterar un principio de interpretación hermenéutica. La Biblia es historicista. La Biblia es historicista. ¿Qué queremos decir con eso? Que siempre la historia ha jugado un papel en el cual Dios la utiliza para cumplir su propósito. El año 70 de Jerusalén, por ejemplo, cuando Tito invade Jerusalén, eso es un cumplimiento de la profecía de Mateo 22, cuando Jesús dice la parábola de la viña: ¿qué hará con los arrendadores que no dieron frutos? La dará otro, y a estos vendrá y les quemará la ciudad. La profecía de Daniel 2, que va cumpliéndose a través de los imperios uno tras otro. Entonces, en la profecía literal, en el historicismo, llegamos a la venida, ¿verdad? Y el historicismo dice, e inicia el periodo. Entonces, tomando la interpretación adventista, nosotros sí tenemos una interpretación literal. Literal, o sea, literal. Los 1000 años son 1000 años. Contado desde 1, 2, 3 hasta 1000 años. Y okay. 1000 años de 12 meses. Ok, ahora, pastor, ¿esto cuándo sucede? O sea, creemos, conforme a la Biblia, que Cristo viene por segunda vez. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo sucede y qué eventos preceden de manera inmediata al milenio? O sea, Cristo viene. ¿Y ¿En qué momento? ¿Qué sucede? ¿En qué momento exactamente inicia
el año 1. Exactamente. Ahora, algo importante, pastor. La venida gloriosa, hay que aclarar esto, la venida gloriosa, majestuosa, visible y audible de Cristo. Correcto, perfecto. Okay. Ahora, ¿cuándo es que inician esto? Sencillamente, y ahí vamos a auxiliarnos de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios 15, tal vez nos ayudan en el versículo pantalla para que lo puedan ver. 51. En 1 Corintios 15, 51, Pablo, el capítulo comienza desarrollando el tema de la primera. Es interesante, pastor, este es uno de los capítulos que a mí me encanta mucho en su estructura. Yo sé que tú has presentado acá bastante la estructura de los libros y, por ejemplo, 1 Corintios 15 dice en el versículo a partir del versículo 4, comienza hablando. A ver, ya me fui a la segunda. Aquí estamos en la primera de Corintios. Primera de Corintios 15, versículo 3 en adelante. Versículo 3. Producción, 1 Corintios 15, 33, 15, 3. Aquí se lo leo. 15, 3. Dice, porque primero les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ahora, lo que yo mismo recibí, Pablo no recibió estudios bíblicos. ¿A dónde lo recibió? De acuerdo a Gálatas 1, Pablo estuvo 3 años y medio, ¿a dónde? En Arabia. Correcto. Antes de subir a Jerusalén. O sea, el Instituto Bíblico de Pablo, la licenciatura de Pablo fue con el propio Cristo. Sí. Por eso que Pablo dice, yo tengo revelación. Y él lo decía, dice, yo hace 14 años un hombre, dice, oyó lenguas angelicales. O sea, todo lo que Pablo tenía. Sí. Entonces dice el 4. Cristo murió conforme a la Escritura, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefas, ojo, ahí ya está la primera ascensión, apareció a Cefas y a más de 500 hermanos. Por eso sabemos nosotros que cuando él ascendió, habían por lo menos 500, porque Pablo lo está diciendo acá. Pero esta es la ascensión, pastor, esta es la ascensión de los 10 días antes de Pentecostés. ¿Cuál es esa ascensión? La ascensión de Hechos 1, la que está narrando Pablo. Aquí Pablo no la primera ascensión, que es cuando María, don't touch, no me toques. Sí, no me toques. No, eso fue con las primicias. Esta ascensión, y ya van a ver ustedes porque es importante a la hora de entender el milenio. Esta ascensión de la que Pablo dice, habían unos 500. No pudo haber sido la primera, porque en la primera había María y no sé cuántas más. Sí. Tiene que ser la ascensión. Cuando ellos le dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis viendo? Sí. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá. Ojo. Tocado. Y esto es importante para entender el milenio. Por eso el adventismo tiene argumentos para decir que es literal, señores. ¿Por qué? Porque Jesús allá se fue con un cuerpo de carne y hueso. El diálogo con Tomás, pastor, ¿se acuerdan? Sí, claro. Mete tu dedo en mis heridas. Sí. O sea, es real. Es real. Ahora, él cuando asciende, pastor, no deja el cuerpo tirado, como decían los evionistas. Sí. Habían algunos grupos ya en el siglo I, a finales, como los docetistas, evionistas, que decían que no, él dejó el cuerpo. Sí. En cambio, el docetismo decía, era otra corriente, decía, no, lo que vieron fue una aparición fantasmal. El Cristo que anduvo acá. Falso de todo eso. Él es, y por eso Juan combate a los evionistas y docetistas en las epístolas, cuando él dice, si alguno niega que él vino en carne, es anticristo. Sí. Entonces, viene él y dice, este mismo Jesús que ha sido tomado así de vosotros en cuerpo de carne, así mismo vendrá. Entonces, y más adelante Pablo en Hebreos dice, por eso no se cansa de llamarlos hermanos, por cuanto él también es humano de carne. Eso lo dice Hebreos 4. Entonces dice, asimismo, dice, habían unos 500 hermanos. Pablo escribe Corinto. Recuerden que Corinto ya se escribe por el 58-59. Estamos hablando, la ascensión de él es en el 31. Unos 27 años después está escribiendo Pablo. Y por eso él dice, de esos 500 hermanos, algunos viven y otros duermen. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo está hablando 3 décadas después. Porque la literalidad de eso nos lleva al tema que él va a desarrollar. Entonces, él habla de la primera sesión. Y entonces viene ahora al 15 de producción. Nos vamos ahora al 15:50.
Y miren lo que dicen, porque este es el punto de inicio del milenio. Sin embargo, les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso les leí el primero, les dije, es clave que entiendan la ascensión, cómo él ascendió, porque un hermano me tomó este texto, pastor, y me dice, es que la carne no entra al cielo. Y entonces le dije yo, bueno, sentémonos en la Biblia y entendamos qué cosa es carne para Pablo. Porque Pablo, el contexto, y yo le dije, vamos a hacer una exégesis a la palabra. El exégesis te dice que hagas el estudio etimológico de la palabra. Sí. Etimológicamente nos vamos al término carne y es el griego sark, de donde viene el griego sarkikois, que es el que Pablo usa en 1 Corintios 1:14. Cuando Pablo dice, el hombre carnal no entiende las cosas del neumatikois. Sí. Pablo habla de los dos hombres en 1 Corintios 1:14. El sarkikois es el hombre carnal. El sarkikoi, que otras versiones lo traducen como el hombre animal. Entonces, utilizando el griego sark, que es carne. Entonces, cuando Pablo dice, el sark no hereda el cielo, contrario a lo que dice el mundo, y lamentablemente casi todo el mundo evangélico interpreta, por eso este problema del milenio, han interpretado que es la carne. Dicen, no, allá no hay hueso, allá no, allá vamos a ser como nube. Pablo siempre, por ejemplo, y yo les por lo menos les puedo dar 10 textos donde Pablo usa el término sark para la condición de pecado. Por ejemplo, en Romanos 8 dice, porque los que andan conforme al sark no pueden agradar a Dios. Entonces, nosotros no andamos conforme al sark, conforme a la carne. Sí. Entonces, el término carne para Pablo no se refiere a lo físico, a la condición del tendón o el hueso, sí, sino a una condición de rebelión de pecado. Es correcto. ¿Verdad? Porque los que viven para la carne no pueden agradar a Dios. Por ejemplo, Romanos 13 dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Nuevamente el sark. Esa es una palabra muy común de él. Usted estudia por lo menos unas 100 palabras sark en Pablo y el 90 y pico son para condición de pecado. ¿Qué significa ese? Que exegéticamente la palabra se está refiriendo a una condición de pecado y no a una condición física. Por lo tanto, después que estudié con los hermanos, le dije, hermano, aquí esto no aplica. Pablo está diciendo, en pecado nadie se va. O sea, Cristo se fue con su carne. Exactamente. Pero no en condición de pecado. Exactamente. Incluso ya aquí dándole, como dicen, poniéndole la fresa al pastel a esta parte, incluso puedes tomar, pastor, el texto de Zacarías, donde él está y le dice, ¿dónde te hicieron esas heridas? Zacarías 6, en casa de mis amigos. Entonces, ¿por qué es clave entender la naturaleza del milenio? Porque de otra manera vamos a creer que van a ser un puñado de fantasmas haciendo ¿qué? No, hermano, es tú y yo sentados, reinando, dice la Biblia, en carne y hueso, carne y hueso. Ahora, ojo con este versículo, el 23, 15, 23. Vamos a leer a partir del 21. Dice 15, 21, en el mismo 15 de producción, solo que retrocedamos al 21. Dice, versículo 20, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Ojo con esto también. La primicia, pastor, como tú lo sabes, sí, no es necesariamente el primer fruto, sino el mejor. El mejor. Exactamente. Entonces, sí, lo mejor. Y la primicia siempre representa el resto. Sí. Entonces, cuando dice que él es primicia, Pablo viene y dice, así, lo que Pablo está diciendo en el 20 es, así como él resucitó, así también los que estén en Cristo serán resucitados. O sea, si él entró al cielo en carne, ¿cómo vamos a entrar nosotros? En carne y hueso. Eso hay que dejarlo bien plantado, porque también desde el siglo I estaban aquellos que sostenían que no había resurrección, en los cuales eran los saduceos. Los saduceos no era que negaban que no iba a haber vida después de la muerte. Lo que ellos decían era que hay resurrección, pero la resurrección es de espíritu. Sí. Una especie de fantasma. Y Pablo los combate y le dice, no, hay resurrección corporal. Entonces, esto es importante. Si la primicia entró en carne, también el fruto. Exactamente. El resto del fruto. Exactamente. Entonces, clave esto a la hora de entender el milenio literal. Volvamos al 50.
1 Corintios 15, 50, producción. Sin embargo, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ya ahora aclarado el punto. Ni la corrupción hereda incorrupción. Les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido en corrupción y esto mortal sea vestido en inmortalidad. Ahora, aclaro teológicamente, pastor, que esto no es nada nuevo. Ya el hombre con carne y hueso vivió en la presencia del Señor. Que la gente dice, no, pero es que el hombre, la carne no puede vivir en la presencia del Señor. No, hermano. Adán y Eva fueron creados en la gloria de Dios. Sí. Vivían en la presencia de Dios. Entre Dios. Entre Dios. Entonces, la carne, hablando físicamente, nunca ha tenido ese problema. Fueron creados incorruptibles. Lo que pasa es que el pecado nos hizo perder esa condición. Entonces, en este momento, pastor, cuando suena la trompeta, cuando se da la resurrección, en ese momento se da la ascensión. Correcto. Se da la ascensión. Pero ojo, ahí, esa ascensión obviamente lleva un tiempo. Sí. Lleva un tiempo. Sí, ¿por qué? Basado en eso, disculpe, pastor. A ver. Era la pregunta. Exactamente. Porque hay gente que dice que por la resurrección, en el tiempo de la venida de Cristo, más el proceso de resurrección, el proceso de transformación, pues no cabe, dicen algunos, el inicio cero, tiempo cero del milenio. Ajá. O sea, ¿cuándo comienza? Cuando ya están en el cielo, o es un proceso que pues tiene que ver precisamente con ese tema de la resurrección. Ok, bueno, dejemos que la Biblia nos vaya a dar esa respuesta. No inicia obviamente cuando Cristo viene. Correcto. Porque como bien lo dice usted, pastor, hay un proceso de resurrección, hay un reagrupamiento. De hecho, los ángeles, recuerden que Cristo no toca la tierra. Correcto, amén. Dice, porque eso lo dice 1 Tesalonicenses 4:15. Y luego dice, seremos levantados con el Señor en el aire. O sea, Él permanece en el aire. Levanta a su pueblo, los muertos, los impíos malos mueren, ¿verdad? Y eso lo dice Jeremías 4:23, que cuando la tierra, prácticamente, pastor, la tierra vuelve como al inicio. Su estado original. No había ni ave, no había ni ave. Sí. Dice no Jeremías 4:23. Entonces, en ese momento hay un viaje al cielo. Hay un viaje al cielo. Ahora, la pregunta respondiendo a la pregunta, ¿cuánto dura ese viaje? Que es la pregunta para saber exactamente cuánto es que dura el milenio. Nosotros no tenemos una evidencia clara, sí, porque nosotros acá nos debemos al texto bíblico, sí, pastor. Pero hay una evidencia pequeña en el libro de Apocalipsis, de dos textos. Vamos a ir primero al 4:8. En Apocalipsis 4:8 se describe lo que se hace permanentemente en el cielo, día y noche. Veamos lo que dice Apocalipsis 4, versículo 8. Dice, cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas, dice, alrededor de dentro y por fuera, y dice, y día y noche no cesaban de decir, ojo con esto, día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de qué cosa. Venir. ¿Qué es lo que se hace día y noche, pastor, en el cielo, según el texto? Adoran. Adoración. Santo, santo, santo. Siempre, siempre. Allá se adora a Dios siempre, siempre. Ahora, cuando tú estudias, esta es una visión. El 4 y el 5 es una visión. Algunos hablan de la visión de 1844, otros hablan de la coronación y la ascensión de Pentecostés. Eso lo estudiamos otro día. Lo que sí sabemos es que es una visión que da inicio a un evento. ¿A qué evento da inicio esta visión? En el 5 te lo dice, que es cuando el Cordero abre los sellos. Da inicio a la revelación de los 7 sellos, que son los 7 periodos del pueblo de Dios en la tierra. Cuando tú estudias, cada caballo va representando un periodo. Entonces, es interesante que este periodo que inicia les dije yo que el historicismo siempre te lleva a los días del profeta. Sí. Entonces, la profecía arranca en Patmos con la iglesia de Éfeso, siglo I, año 100, y llega. ¿Y cuándo termina el 7º sello? Si en el 6º sello,
Y les voy a leer, vámonos producción para entender el sexto sello. Apocalipsis 6:15, dice, versículo 6:15, dice, entonces los reyes de la tierra, ver 14, el cielo se despegó como un pergamino que se enrolla, todo monte y todo isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué evento está pasando ahí? Ojo, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá estar como en pie. ¿Qué evento es ese? Es la venida de Cristo. Es la venida de Cristo. Ese evento es el séptimo sello, porque el sexto sello es caída de las estrellas, la luna color sangre, el oscurecimiento del sol, ¿verdad? Y el gran terremoto. 4 eventos geográficos que suceden en el sexto sello. 1751, 1833, 1791. Eventos ya históricos. Del sexto sello al séptimo sello, que es la venida. Y ahora, ojo, cómo termina la visión. Porque esta es una visión que viene desde el 4, pastor. Sí. La visión termina con el 8.1. Dice, porque luego Juan pasa a otra, que es la 7 trompeta en el 2. Cuando el Cordero, dice, abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo de casi, ¿qué cosa? Media hora. Media hora. Ahora yo le pregunto, pastor, ¿por qué hay silencio en el cielo después que se terminan los sellos? Vacío. Ah, exactamente. Vacío. Toda la hueste angélica. Porque adoran día y noche. Exactamente. Hay una adoración permanente, hay cantidad de ángeles. Por eso usamos el 4.8. ¿Por qué usamos el 4.8? Porque el 4.8 te indica que día y noche, y usa términos de tiempo, pastor. Sí, tiempo. Día y noche. Y entonces luego viene y dice, hay silencio. Hay silencio. Y te lo dice. O sea, no hay sonido, no hay adoración. No hay gente. No hay nadie. Entonces, quiere decir, y te dice, el séptimo sello. Ahí es cuando. Entonces, ahora te da un tiempo, pastor, media hora profética. Media hora, sí. Ahora la pregunta es, entonces, esa media hora profética es lo que tarda en avanzar la hueste celestial. Es lo que tarda venir el levantar a su pueblo y llevarlos allá. Sí. Entonces, ahí responderíamos la pregunta, que cuánto tiempo hay entre la venida, la resurrección y el inicio del milenio. Y el milenio. Bíblicamente media hora. Ahora, pero me dirá alguien, pero me dirá alguien, pastor, ahora. Sí. Porque esto es que este tema es grande, pastor. Sí, por eso yo decía que íbamos medio. Varios temas, nos va a llevar varios programas. Sí. Otro dirá, pero ahora viene otra pregunta. Y bienvenida. Sí. ¿Y qué cosa es media hora profética? Sí, porque ahora van a decir, media hora. Si estamos hablando de tiempo literal, día y noche, de adoración, media hora tiene que estar... no, pero recuerde que esta media hora no entra en el milenio. Es del séptimo sello. No es literal, este es el séptimo sello. Sí. El séptimo sello es la venida de Cristo. Sí. Entonces nosotros sabemos que... ¿Cómo de media hora? Que es como de media hora. Ahora, siguiendo la metodología de día por año, que es la metodología que usa Números 14 y que la usa Ezequiel. Que rige todas las profecías. Todas las profecías. Día por año, todas las profecías. Entonces, siguiendo ese principio, bueno, entonces un año es 12 meses, pastor. Sí. Un año es 12 meses. Sí. Entonces, estaríamos haciendo una matemática sencilla. Un año representa un día profético. Sí, correcto. Ok, entonces un año nos representa 24 horas. Entonces tú agarras el año y lo divides entre 24, porque el día tiene 24 horas, 12 de la noche, 12 del día. Y te da a que una hora, si divides 12 meses entre 24, que son las 24 horas del día, entonces te da que una hora profética es 15 días. Una hora. ¿Por qué? Porque 2 horas son un mes. 30 días. Exactamente, son 30 días. Y lo multiplicas por 12, te da el año. Sí. Entonces, una hora profética es 15 días. Porque el día se divide en 24 horas. Y el día es un año. Tomando en cuenta un día por año. Entonces, si una hora es 15 días, por lo tanto, divide esa hora. ¿Cuánto te daría? Una semana. Ojo. No estoy utilizando citas de la sierva de Dios, porque la sierva de Dios lo dice claro, una semana. Pero me estoy yendo simplemente por el método bíblico, usando día por año. Me estoy auxiliando de un método que el mismo Dios dijo,
¿A dónde lo utilizó Dios? ¿Se acuerdan cuando los espías tardan 40 días? Correcto. 40 días. Y la gente murmurando. Sí, entonces bueno. viene Dios y le dice, bueno, están llorando y dijeron que queremos morir aquí. Entonces dice Dios, día por año van a estar en este desierto. 40 días fueron allá a espiar la tierra y lloraron. 40 años van a andar vagando por el desierto. Entonces, esa aplicación, día por año, es una aplicación que la usa Dios. Sí. Y la usa en Ezequiel. Sí. Entonces, si el día por año es 24 meses, es 12 meses, entonces quiere decir que la hora profética son 15 días. Dividí y te da una semana. Una semana, de ahí que es cuando ellos viajan a la patria celestial. Ahora, ojo con esto, yo quiero aclarar algo importante. No es que Dios, no es que eso sea... No puede hacerlo rápido. Hermano, si sea un abrir y cerrar de ojos. Sí, lo puede hacer instante, inmediato. Pero es algo de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer. Dicho sea de paso, aprovechando, pastor, que en estos días surgió un conflicto ahí en las redes con un pastor adventista que dice que no hay sábado en el cielo. Ajá, correcto. Y entonces yo le digo, y bueno, dice que Isaías dice, está hablando de los exiliados. Sí, pero hay una frase en Isaías que dice tierra nueva y cielo nuevo. Ahí él no aplica. Pero bueno, le digo a un hermano un día esto, pastor, pero entonces está bien, te lo pruebo con Apocalipsis. Y me lo lleva a Apocalipsis 22. Y vendrán cada mes a tomar del árbol de la vida. En Apocalipsis te dice de que los meses van a ser contados. Sí. Eso te dice Apocalipsis 22. Cada mes. Porque ¿cómo se va a dar cuenta usted, pastor, que tiene que ir a comer del árbol de la vida? O sea, ¿cómo está calendarizado? Y si hay mes, ¿qué hay? Hay hora, hay tiempo. Hay semana. Hay semana. Y si hay semana, ¿hay qué? Hay séptimo día. Hay séptimo día. Señores. Y entonces, ahora me dice otro ahí, pastor, me dice otro. No, pero es que el sol, dice, no se va a poner y ta. Sí. Entonces le digo, ¿sabías vos que hay hermanos adventistas en Alaska donde el sol pasa 6 meses? No se oculta y guardan el sábado. ¿Y cómo lo guardan? Bueno, esa gente, pastor, en Alaska, esas casas son especiales y tienen unas cortinas donde no pasan. Ya estaba viendo yo. Tú estudias cómo el sol le llaman el sol de medianoche, porque es un sol que pasa 6 meses en la parte de Alaska. Entonces ellos en Groenlandia, en países como Groenlandia también, ellos ponen sus cortinas y a las 9 de la noche se duermen. Y duermen. Y tú sales y entonces en la mañana levantan, pero el sol siguió ahí y guardan el sábado. Entonces ellos dicen, allá ya es la hora del sábado, 6 de la tarde, 12 horas del día, ya vienen las 12 de la noche y reciben el sábado. O sea, hay gente que ya guarda el sábado con el sol puesto siempre. Sí. Así que, por favor, o sea, yo dije, está bien, hay gente que comete sus errores. Entonces, volviendo al punto del milenio, pastor, eso es lo más cercano que tenemos de cuánto tarda. Como evidencia. Como evidencia. Correcto. Entonces usted nos está diciendo, pastor, basado en la evidencia bíblica, que después de la venida de Cristo y el pueblo es levantado, sí, es posible, basado en los argumentos bíblicos, sí, las evidencias que tenemos, que ese proceso dure 7 días después. Exactamente. El inicio del milenio. El inicio. Ahora aquí viene la otra pregunta, respondiendo a la tercera del estudio de hoy. ¿Qué sucede durante del milenio, ¿verdad?, en el cielo? Ajá. ¿Y qué sucede en la tierra? Bueno, es interesante. O sea, ¿qué pasan esos 1000 años que ya sabemos que son literales, que ya sabemos que está el pueblo de Dios, que ya sabemos que sucede después de la venida de Cristo, que sabemos que es carne, que la gente es carne, ¿verdad? Que usted ya dio la evidencia. Carne, sí, Entonces, ¿pero qué pasa ahora? Vamos a podernos dar un abrazo, pastor. Abrazar, saludar. Claro. Bueno, vámonos a ir ahora sí, voy a leerlo. Obviamente la tierra queda vacía. Vamos a ir a Jeremías 4. Obviamente que recuerden que la venida de Cristo pulveriza todas las cosas. Decía Pedro, viene la venida del Señor, donde todos los elementos serán ardientes. Y en la tierra, ¿qué pasa? Vamos a ver rápidamente. Jeremías 4, producción, versículo 23. Vamos a ver. 23 de Jeremías. Dice la palabra de Dios. Dice, miré la tierra y estaba sin forma y vacía. Todo fue destruido.
Miré los montes y estaban temblando. ¿Cuándo vimos eso, pastor? Antes del Génesis. Correcto. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ese es Génesis 1. Y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y la tierra estaba, era infértil y era un desierto, y todas sus ciudades estaban en ruinas ante la presencia del Señor, ante el furor de su ira. Eso acá. La tierra está desordenada y vacía. Totalmente. No hay ave, no hay nada. No hay humano. No hay nada. Es un desastre, está oscura. Exactamente. O sea, la tierra vuelve a la condición original. A la condición original. Que dice Génesis, estaba desordenada y vacía. Exactamente. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Exactamente. Ok, eso en la tierra. Eso en la tierra. No hay vida alguna. Absolutamente. Ahora, pastor, una pregunta curiosa que yo sé que tal vez no... Ajá, no, bueno. Esos elementos, bacterias, virus, ¿hasta dónde la Biblia puede dar referencia de que eso muere igual? Es que... todo ser vivo. Las bacterias y las bacterias, los virus y los microbios, los microorganismos, ellos viven, recuerden que son parásitos al fin y al cabo, ellos viven de seres y si no hay nada. Mueren, exactamente. Correcto. Vamos al cielo, pastor. Ahora, ¿qué pasa en el cielo? Ahora sí, vámonos a Apocalipsis 20 Apocalipsis 20. El versículo 4, y aquí sí vamos a usar varios textos. Apocalipsis 24. Pastor, disculpe, sí. ¿Por qué le hice la pregunta a las bacterias y los virus? Ajá. No es porque, ¿verdad? Sino porque es que usted sabe que la teoría de la evolución habla de un estado de que de ahí se originó, que no había nada. Y de ahí se originó la vida. Entonces, bacterias y virus crearon la vida. Entonces, alguien puede decir, si no hay nada, vuelve a crearse la vida. Vuelve a crearse la ¿comprende? vida. Solo por responder a algo que científicamente... Por dejar aclarado ese punto vamos al cielo, de la evolución. Entonces dice Apocalipsis 24, vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Ojo, los santos juzgando. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Dos cosas, pastor. Están reinando y están juzgando. Sí. Están juzgando. Pero ahora yo quiero explicar un poquito qué es esta actividad. No solo quedarme con este texto, sino explicar más a fondo cómo es la naturaleza de este juicio. Sí. Y voy a auxiliarme de dos pasajes de 1 Corintios 6. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 6. Y luego vamos a ir a Mateo 20, al 18, al 19. Vamos a ir al capítulo 6 de 1 Corintios. Por ejemplo, usted sabe, pastor, que hay muchas preguntas que la gente le quiere hacer a Dios. Sí. Y aquí yo quiero detenerme, pastor, para que entiendan la naturaleza del milenio. El milenio no es como yo he oído predicadores que dicen 1000 años de vacaciones, no, sí, hermano, el milenio es de trabajo. El milenio no es que a Dios se le antojó, vamos a tener 1000 años para... No. A disfrutar no es ningún cielo. tour. No, es que en esos 1000 años vamos a ir a conocer... No, si se trata de conocer... A jugar con los leones. Sí, no, nada. Si se trata de conocer, vas a tener toda la eternidad para conocer. Sí. A comer uvas y peras. Sí. No, el milenio es para que la iglesia participe del juicio. Correcto. Para que toda pregunta sea respondida. Imagínese que usted llega al cielo, pastor. Imagínese que usted llega allá al cielo, pastor. Y dice, y yo no veo a mi amigo, el pastor Espino. No está. Que el pastor, si él andaba predicando y este hombre aquí. Y entonces viene el Señor y le dice, bueno, aquí está. La evidencia. Los libros. Libros abiertos. Y usted dice, oh, aquí está, aquí nació, aquí predicó. Wow, no sabía esto del pastor. Wow, qué increíble. Entonces al final de los milenios. Hay respuesta clara. Todo el mundo dice... Hay un juicio justo. Justos y verdaderos son tus caminos. Amén. Gloria a Dios. Pégale mecha a lo que le va a pegar mecha. Sí. No hay justicia en el juicio. Exactamente. Y no solo para los redimidos. O sea, ya los redimidos están claros. Correcto. ¿Me entiendes? Y eso ya es entrar... Ya si viniera el diablo y los ángeles y dice, miren que esto es injusto. Es que aquí va. A ellos también va a jugar la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 6:1. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo con otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos?
habían hermanos que tenían pleito en los juzgados. Sí. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos han de juzgar al mundo. Los santos. Y si ustedes van a juzgar al mundo, serán incapaces de juzgar casos de menor importancia. Y ahora, ojo, usted me mencionaba, pastor, el diablo y sus ángeles. Porque a veces hay gente que dice, es que Dios no le dio gracia al diablo. No le dio oportunidad. Que Dios no le dio oportunidad, pobrecito. Él dice, y los pobres angelitos, cómo los despachó. Qué barbaridad. Y hay gente que pone a Dios como el tirano. Bueno, dice el Señor, aquí está, pues, lee. Aquí está el diablo, aquí está todos ellos, caso a caso. Y aquí lo dice, el versículo 3, ¿no sabe que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuánto más la cosa de esta vida? O sea, aún a los ángeles. Por eso usted dice, no, bien corrido el diablo. Sí, ahora cuando dice juzgar, pastor, tal vez no es que emitimos el juicio. Claro que lo vas a emitir. Sí, Respóndanos pastor, eso. no le tenga miedo a eso. Ajá. Es el verbo, el mismo verbo. Yo lo estudié y es el mismo verbo de Juan 5:29. Es el griego apagatón, que es juicio. Emitimos un juicio. Juicio de sentencia. Los santos van a decirle al Señor, esto es justo lo que tú vas a hacer. Son culpables. ¿Me entiendes? Ejecute. Pero ojo, y yo creo que ahí está su preocupación. No es algo antojadizo, es Dios el que le da la facultad. Correcto. Es Dios. Correcto. Y sobre perdidos. Porque entiendo su punto. Sí. No es que nosotros decidimos quién se pierde y quién se salva. Correcto. No, Sí. nada de eso. Sí. Cuando nosotros participamos del juicio, es en un momento en que ya hay salvos y perdidos. Sí. ¿Me entiendes? Y quiero despedirme, porque yo sé que el tiempo nos va alcanzando, pastor. Tenemos ahí. Quiero cerrar con un texto de Mateo 19. ¿Sabe que las 12 tribus no las vamos a jugar nosotros? No. Las 12 tribus no las vamos a jugar nosotros. Nosotros vamos con los gentiles y con el diablo y sus ángeles. Pero esas 12 tribus, dice el Señor, esas no me las tocan. Sí. Que esta es para otra gente. Mire para quiénes son. Mateo 19, le dice Pedro. Ahí Pedro le está como reclamando al Señor, hemos dejado todo, le dice. ¿Y qué habían dejado? Unos chinchorros rotos, pastor. Como a veces nosotros decimos, hemos dejado todo. Y dice Mateo 19, versículo 27. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, os aseguro que en la regeneración, esto es la resurrección, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, esto es para los 12, esto no es para usted ni para mí, pastor, ustedes que me han seguido, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Wow. Eso es para Qué los 12. tremendo. Eso es para los 12. Entonces, eso ellos lo van a hacer. En este caso, los 12 apóstoles sobre cada tribu. Sí. ¿Verdad? Y entonces, eso es lo que se desarrolla durante el milenio. En la tierra no hay nada, en el cielo hay un juicio, hay una revisión. Revisión, sí. Hay una, de los perdidos. Ajá, hay una declaración evidente de un juicio justo. Así es. Dios te comparte todas las evidencias, todas las veces que Dios luchó por ellos, cuánto Dios le habló y todo eso. Y Dios te lo dice, aquí está, hermano, revise. Revise. Correcto. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pastor. Sí, hay muchas pastor. preguntas más, pero hasta aquí entendemos que es literal, es real. Es literal. El milenio, en el cielo se hace algo, en la tierra sucede algo. Así es. Pasa después de la venida de Cristo, Jesús. así es. Y pues quedan preguntas como que después del milenio, ¿qué va a suceder? Bueno, Lo podemos ver en en otro próximos momento. programas, así Después es. del milenio. Y preguntas en qué momento después del milenio el diablo es echado al lago de fuego conforme a la Biblia. Exactamente. Sí, entre ahora, otras cosas. interesante, pastor, porque Sí. después del milenio viene otro juicio. El juicio de trono blanco. Ajá. Vi los libros y los muertos ante el Cordero Sí. y los libros fueron abiertos. Ahí surge también dónde viviremos, si en el cielo En la tierra. o en la tierra, Así ¿qué va a es. suceder? Así Por es. eso, apreciado hermano, Hay tantas preguntas ahí. Hay tantas preguntas. Queremos agradecer al pastor Espino del tiempo que tenemos. Íbamos a poner un canto en el centro, pero fue tanto el material que no nos dio tiempo. No nos Gracias, queda nada. pastor. Claro, Siempre para le he servirle. dicho pues que admiro Estamos para su servirle. estudio y su tiempo Está bien. de ministerio. Espero tenerlo en otra ocasión Claro en que mi sí, programa. pastor.
y que sea una bendición igual. De hecho, está comprometido. Amén. Porque hay que terminar el tema. Hay que terminar el tema. El milenio. Así es, claro que sí. Dios le bendiga, apreciados hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Y así concluir el programa de Revelaciones Amén. Bíblicas. Oremos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Quédate con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra para que sea de beneficio a nuestra vida espiritual y podernos acercar a ti cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el pastor Julio Alfaro. Un abrazo a la distancia. Que Dios me lo bendiga y no se pierda su próximo programa. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Olam 7 Internacional
presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.